Abstract. El Señor te bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen de Collins. Un privilegio, una bendición, un honor compartir este tiempo de estudio de la palabra. Antes de iniciar le pido que oremos. Amén. Amante Señor, gracias. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias porque una vez más tú nos permites estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ponerla por obra, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hace unos días conmemorábamos lo que es el Día Internacional de la Mujer y por ese motivo traemos hoy un tema, el título, La mujer sabia. La mujer sabia. Proverbios 14:1 dice, en Reina Valera 1960, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Pero no vamos a hablar de sabiduría hoy día, que de hecho, si hablamos de sabiduría, no podemos dejar de mencionar el capítulo 2 de Proverbios, donde presenta la sabiduría como una persona. Los motivo a que lean esa porción de la Biblia, sino que vamos a ver más bien 3 áreas en las cuales nosotras como mujeres debemos ser sabias. Vemos tantas en las noticias como la mujer es abusada, tantos feminicidios, acoso laboral. Entonces es importante, amada, que me ves, que nosotras decidamos y seamos sabias. Amén. Le decía 3 aspectos. 3 aspectos vamos a ver hoy en los cuales debemos ser sabias. Uno de esos es sabias al orar. Para esto vamos a estar leyendo en el primer libro de Samuel, el capítulo 1, el verso 11. Leo en Reina Valera 1960, dice así: E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Vemos en este pasaje, si leemos el capítulo completo, nos damos cuenta de que la palabra aquí habla de un hombre que tenía 2 esposas. El nombre del hombre era Elcana. Sus esposas eran Ana y Penina. ¿Qué pasa? Penina tenía hijos. Tenía muchos hijos, pero Ana no tenía. Y a causa de eso, Penina molestaba, irritaba a Ana constantemente, porque ella no podía tener hijos. Pero este varón, este hombre, Elcana, cada año iba al templo y ofrecía ofrendas. Y sucede que él amaba a Ana. Podemos decir que Ana era su favorita. De hecho, si leemos el capítulo, los motivos a que lo hagan, nos damos cuenta que él le dijo a ella en una ocasión, no te soy yo más que muchos hijos. ¿Por qué? Porque él se sentía triste al ver la aflicción de esta mujer. Pero ese año, ese día preciso en que Ana decide presentar su situación al Señor, podemos ver varias cosas en la oración de Ana. Lo primero es que ella fue precisa, o sea, Ana no hizo una oración genérica, sino que ella fue específica, enfocada fue su oración. Ella dijo, si te dignaras a dar un hijo, varón. Ella no pidió un hijo, fuera hembra o varón, no, ella lo pidió varón. Fíjense, se daba una situación en la sociedad en la que ellos vivían y era que si una mujer enviudaba y no tenía un hijo varón, la iba a pasar muy mal. Entonces ella, aparte de que necesitaba un varón para cuando le faltara a su esposo, para poder dedicarlo como ella lo hizo, tenía que ser varón también. Entonces ella pidió enfocada un hijo varón. Hermana, amada que me estás mirando,
Cuando oramos tenemos que ser específicas. La palabra de Dios dice que no tenemos porque no sabemos pedir. Entonces, en vez de estar haciendo oraciones genéricas, porque vemos que suena bonito, con palabras rebuscadas, vamos a abrir nuestro corazón delante del Señor y a pedirle lo que realmente nosotras necesitamos. Su oración, la oración de Ana, podemos aprender de ella que fue enfocada. Otra cosa que podemos ver es que dice, si leemos en el verso 18, nos damos cuenta que dice que ella presentó su oración y se fue y no estuvo más triste. Eso habla de fe. Ella sabía en manos de quién estaba depositando esa situación, ese pesar que ella tenía de no tener hijos. Entonces ella se fue gozosa cuando ella terminó de orar, porque ella dijo, bueno, sea lo que sea que el Señor vaya a hacer, va a ser de bueno, de provecho para mi vida. Ella tenía la certeza de que el Señor iba a obrar de una manera, de cualquiera que fuera, pero que el Señor iba a obrar. Otra cosa que podemos aprender de la oración de Ana es que Ana cumplió. Ella dijo que si le daba a ese hijo varón, entonces ella lo iba a llevar, y exactamente eso hizo Ana. Ese hijo que tuvo Ana fue el profeta Samuel, ese profeta, ese hombre de Dios que tuvo el privilegio de ungir a los 2 primeros reyes de Israel, que son el rey Saúl, fueron el rey Saúl y nada más y nada menos que al rey David. Entonces ella cumplió. Cuando llegó el tiempo, ella llevó su hijo al templo y allí entonces él creció bajo el sonido de la palabra. Nueva vez, y como siempre hago, les motivo a que lean los capítulos completos para que podamos nutrirnos de la palabra y no desperdiciar nada. Amén. Entonces, orar enfocada, con fe, sabiendo que Dios escucha y contesta la oración de sus hijos. Y cuando hagamos eso, sigamos gozosas porque Dios hará. Amén. Sabias al orar. Segundo punto, sabias al accionar. Para eso vamos a ver en el libro de Jueces, en el capítulo 4, Jueces 4, los versos 4 y 5. Y yo continúo leyendo en Reina Valera 1960. Dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Débora, profetisa, dice que el pueblo venía a ella a que lo juzgara, es decir, que ella era una jueza. Una mujer sabia. Vio lo que estaba pasando. Veía que, si leemos el capítulo completo, nos damos cuenta que el pueblo de Israel estaba siendo oprimida por este ejército enemigo. ¿Producto de qué? De la desobediencia. Y en vez de Débora ir, ¿verdad? Porque ella era profetisa, porque a ella venían las personas, porque ella era una mujer sabia, en vez de ella tomar e ir y resolver, ella canalizó las cosas como debía. Ella habla a Barak y lo hace con autoridad. Cuando Barak le pide que la acompañe, entonces es que ella va. Pero fíjense, lea el capítulo también y se dará cuenta que ella va cuando él le dice, pero todo acontece tal cual Débora le dijo. En ese momento Débora le dijo que el Señor le iba a dar la victoria a una mujer. Vemos cómo Barak, ¿verdad? La escucha, él la escucha.
Vemos cómo él oye el consejo de ella y le hace caso. ¿Por qué? Porque ella le habla con sabiduría. Hermanos, esta mujer hablaba de parte de Dios. Ese hombre de guerra la escuchó. Ay, Señor, si fuéramos así, que nuestras palabras siempre fueran sabias, que fuéramos mujeres, que fuéramos escuchadas, porque cuando hablamos, no hablamos cosas vanas, sino que hablamos la palabra. Si fuéramos escuchadas, porque cada vez que hablamos decimos algo importante, el Señor nos ayude, ¿verdad que sí? Nueva vez vemos que Barak, como les decía, escucha el consejo de ella porque ella le hablaba con sabiduría. Ella no salió a resolver, como les decía, sino que agotó cada uno de los pasos. Pidamos al Señor que nos ayude a nosotras a canalizar todo como es debido y a entender que aunque estemos capacitadas para hacer las cosas, no debemos precipitarnos, sino dejar las cosas en las manos de las personas que están autorizadas para ello. Sí, es verdad que tenemos que tomar las riendas, pero en este momento no era la función de Débora salir a la guerra, sino hablar con Barak para que fuera él. Entonces, cuando él le dice, entonces ella lo acompaña. Pero pidamos al Señor que nos ayude, hermanas, amada, a nosotras no actuar de manera precipitada, sino hacer las cosas como Dios manda. Al final todo ocurrió como ella le había dicho, y Sísara, que era el rey que estaba asediando al pueblo de Israel, cae en manos de la mujer de Jael. Señor, nos ayude a ser sabias al hablar, sabias al actuar. Como decía mi mamá, pensar antes de hablar y sobre todo antes de actuar. El tercer y último punto que vamos a ver es sabia en su percepción de sí misma. Esther. No voy a leer ningún versículo en específico, pero el libro completo, que tiene 10 capítulos, le invito a que lo lea. Esther, esta muchacha judía que viene a este país y se convierte en reina en lugar de Vasti. Vasti fue destituida por su comportamiento. Cuando leemos el capítulo 2 de este libro de Esther, vemos que desde que Esther llegó allí al palacio, tuvo privilegios, pues fue puesta en la mejor casa de las concubinas y se le asignaron personas que le atendían. Cuando Amán se levanta contra los judíos, vemos a Esther hacer lo que debía, sin olvidar quién era, una mujer judía, pero asumiendo su rol de reina, con sus cualidades femenina como esposa, pero vestida como una reina, buscó la atención del rey. Eso lo dice la palabra. Ella se atavió con sus vestiduras de reina y sabiendo que en esa posición, que en ese lugar del patio, el rey podía verla, ella entonces se puso. ¿Para qué? Para llamar la atención de aquel hombre que era el rey y era el que podía ayudarla con esa situación. Entonces invitó al rey y a Amán a un banquete. Cuando ya Amán, siendo invitado varias veces a banquete por la reina Esther y con el rey y él, se siente muy importante y se siente con privilegios, entonces es obligado a honrar a Mardoqueo. Mardoqueo era el tío de Esther, quien la había criado, y un hombre que en una ocasión había descubierto una conspiración que se estaba armando en contra del rey. Y el rey tenía eso pendiente de agradecerle a este hombre. Y cuando Amán quiere venir y calumniar, vamos a decir, y hablar en contra de Mardoqueo, entonces Esther asume su posición. Y no solamente hablando mal de Mardoqueo, sino que quiere acabar con todos los judíos. Ella asume su posición. Al final Amán tuvo lo que había decretado para Mardoqueo y Dios se glorificó. Son solo 10 capítulos. Lea el libro.
Ahora yo te pregunto, según tus ojos, ¿quién eres? ¿Cómo te ves a ti misma? Miren, la palabra dice que nosotros debemos tener la estima en su justo lugar. Estoy parafraseando. Pero ¿qué sucede? La manera en que tú te ves va a decir mucho de cómo te ven los demás. Esther, ante esa situación, pudo atemorizarse, quedarse en sus habitaciones y no salir hasta que terminara el asunto con los judíos, ¿verdad? Porque ella era judía. Sin embargo, ella vio que la solución estaba en sus manos y actuó. Después del rey, ella era la reina, ¿verdad? Entonces era a ella que le correspondía actuar. ¿Estás consciente de tus capacidades? ¿Estás clara con tu posición en la sociedad? ¿Sabes cuál es tu rol como mujer? ¿Cómo te ves? Dios te ve como su especial tesoro. Para Dios eres valiosa e importante. Tanto que dio su vida por ti, dejó su trono para salvarte. Pero tú, ¿cómo te ves? Toma tu posición, asume tu rol. Sabias al orar, sabias al actuar, sabias reconociendo nuestro valor. Oremos. Amante Señor y Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella podemos, a través de ella, Señor, podemos hacernos más sabias, Señor. Ayúdanos a ser sabias al momento de orar, orar enfocadas y de manera específica. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones correctas, a pensar antes de actuar, Señor, y hacer las cosas en orden. Ayúdanos, Padre, a vernos como tú nos ves, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada mujer que esta hora está mirando este video, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú la ayudes en cada área de su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, muchas gracias por quedarse hasta ahí. Será hasta una próxima entrega. El Señor les bendiga.